¿Podemos hablar de pie? ¿O no? Mejor sentado. Más que, no sé, porque es que no sé si está preparado. Buenos días, compañeros, miembros de la mesa, portavoces de la Cámara. Presidente del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Gonzalo. Catedráticos, expertos, medios de comunicación que habéis tenido la amabilidad de acompañarnos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Como todos ustedes saben, la lengua castellana y el enorme patrimonio histórico que atesoramos en esta tierra son dos valores que protegemos con especial cuidado en este Parlamento. El lugar donde están representados, como todos ustedes saben, todos los ciudadanos de Castilla y León. Por eso es para nosotros un honor que estas Cortes acojan hoy la presentación del estudio crítico del Fuero de Brañosera. Una edición planificada al detalle por el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, don Gonzalo Santonja, y armada con el rigor científico de catedráticos de la talla de José Manuel Ruiz Asencio, Félix Martín Llorente, José Antonio Bartol y José Ramón Morala. Considerado como la primera Carta Puebla de España, este texto fundacional marcó el origen del primer ayuntamiento del país. Y así lo recoge expresamente el preámbulo de nuestro Estatuto de Autonomía, que además reconoce a Brañosera como el municipio más antiguo del que hay constancia. Un reconocimiento respaldado también por estas Cortes al concederle la Medalla de Oro de la institución en el año 2011. En este contexto, quiero aprovechar la ocasión para reivindicar la Carta Puebla de Brañosera, no solo como el documento inspirador del municipalismo en España, sino también como el principal elemento para entender el papel que han de desempeñar los ayuntamientos en este siglo XXI. Porque el enorme valor de este fuero no reside solo en la concesión de derechos a los repobladores. Con él nacía también una estructura política y territorial que en este momento, casi 1200 años después, sigue siendo el pilar básico de nuestra convivencia. Un pilar que se apoya en la labor de los equipos de gobierno de los 2.248 municipios de nuestra comunidad, a quienes agradezco siempre su esfuerzo y entrega al frente de esas corporaciones locales. Y, por supuesto, mucho más en estos momentos en que estamos padeciendo esta gravísima crisis. No en vano, el municipalismo es, además de una de las señas de identidad de nuestro territorio, el garante de la cohesión territorial de cada una de nuestras 9 provincias. Miren, el Fuero de Brañosera, otorgado el 13 de octubre del año 824, cuenta con una trascendencia histórico-política que, además de iluminar el linaje condal castellano, tiene un enorme interés lingüístico y pone al romance hablado en Palencia en el mapa de los orígenes del español. Por eso era imprescindible una edición como la que presentamos hoy aquí. Y es así porque, desde el máximo rigor científico, se devuelve a los castellanos y leoneses un texto que, siendo de todos, hasta ahora solo estaba al alcance de los académicos y de los especialistas. La obra es fruto de la aplicación de una metodología muy consolidada y reconocida, desarrollada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Un método desarrollado para el estudio de los orígenes del español a partir del magisterio de la Real Academia Española. De hecho, la RAE, como hemos estado hablando hace un momento, reconoce la excelencia del Instituto hasta tal punto que sus obras sobre los documentos más antiguos de los orígenes del español han sido prologadas por sus directores y publicadas en coedición. La última, como hemos estado viendo, las glosas silenses, que acaba de ser editada. En consecuencia, no se puede pedir más, una edición rigurosa, cuidada y de
fácil manejo, como resultado de la supervisión minuciosa de su director, de Gonzalo Santonja, y también de la categoría intelectual del equipo de especialistas encargados de llevarla a cabo, de don José Manuel Ruiz Asencio, máxima autoridad en paleografía visigótica, de Félix Martín Llorente, historiador de primer nivel y muy querido en esta casa, estudioso y acreditado de los fueros José Ramón Morala o José Antonio Bartol, filólogos de autoridad unánimemente reconocida en todo el ancho y plural mundo del español. De ahí que, en nombre de todos, felicite al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua por poner a disposición de todos los castellanos y leoneses, desde esta casa común que es el Parlamento, el fuero de Brañosera, la carta fundacional de nuestras instituciones democráticas y, en consecuencia, de las libertades desde las que se debe desarrollar el proyecto vital, familiar, social y económico de cuantos habitan en esta maravillosa tierra de Castilla y León. Permítame que acabe con una propuesta. Miremos más allá de los tiempos políticos que abarcan esta legislatura y desde la ilusión y el convencimiento de que este es un hito histórico, pongámonos ya a trabajar en la conmemoración del 2024, del que fue, del que es y del que será el origen del municipalismo en el mundo. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta presentación. Y ahora les dejo con Gonzalo Santonja, que les explicará más en profundidad cuáles han sido los entresijos y las cuestiones técnicas de esta obra que vamos a presentar hoy. Adelante, Gonzalo, cuando quieras. Señor presidente de las Cortes de Castilla y León, don Luis Fuentes, muchísimas gracias por su acogida y muchísimas gracias por estas palabras tan generosas y cordiales. Señores portavoces de esta Cámara, señoras y señores, miren, yo creo que todos, como hombres y mujeres libres que somos, todos somos descendientes de los hombres y mujeres libres de Brañosera. Hombres y mujeres, insisto, porque así consta en el prólogo, en el fuero o Carta Puebla de Brañosera, Valerio, Félix, Zonio, Cristóbal, Cervello, Azque, Universa, Sua genealogía y todas sus familias. Estamos bobit populando ilum lucum quidicitur Brañosaria, o estamos para poblar el lugar llamado Brañosera, con sus montes, con sus fuentes, con sus árboles. En otras palabras, ya no sois siervos, sois libres. Y lo sois porque os atrevéis a serlo. Y así lo reconozco yo, el conde Muño, con mi mujer Argilo, a 13 de octubre del año 824. Pues ese documento, que sin duda es trascendental, como proclamaron las Cortes, como acaba de señalar el presidente de las Cortes, y como subraya en su prólogo el presidente de la Junta, don Alfonso Fernández Mañueco, era de todos imaginariamente, porque hasta ahí solo estaba al alcance de los especialistas, con la mano en el corazón, ¿quién lo había leído? Hasta ahora solo existía la edición de Gonzalo Martínez Díaz, jesuita sabio. Su edición es francamente buena, con las limitaciones inherentes a cualquier trabajo de este tipo afrontado en solitario y además publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español, que es una revista de difusión limitadísima fuera de su campo, del máximo prestigio en su campo, pero de difusión limitadísima fuera de su campo. El estudio de don Gonzalo y la edición apenas abarcaban 30 páginas. Ahora tenemos aquí un libro de cerca de 300 páginas. Además, el latín del fuero se entiende mal, es un latín trufado de errores, de manera que el fuero era imaginariamente de todos. Y esta situación se ha terminado ya. Aquí está el fuero de Brañosera, el acta fundacional del municipalismo y, en consecuencia, de las libertades, a disposición de todos, pero a disposición de verdad. Mire, para comprobarlo bastaría con abrir las páginas del libro. Inmediatamente se encontrarán con unas páginas coloreadas sobre ocre, para que un lector profano haga así y entre en el libro. Enseguida se va a encontrar con
con un traslado al castellano moderno del fuero de Brañosera. De ahí puede ir al original y cotejar la distancia que existe entre el castellano de hoy y el latín de finales del siglo XI, de comienzos del siglo XII. A partir de ese momento, el fuero de Brañosera ya le pertenece. Y a partir de ese momento, en este libro encontrará respuesta para las preguntas que le surjan. ¿Cómo discurrió el proceso de copias, interpolaciones y transmisión del fuero? ¿Se reconoce el Brañosera del 824 en los límites del actual Brañosera? Pues Ruiz Asencio lo aclara meridianamente. ¿Dónde radica su importancia histórica? Martínez Llorente lo explica con precisión. Late el romance de los orígenes en ese latín medieval. Morala y Bartol despejan al respecto cualquier duda. Al cabo de años, en el Instituto hemos creado una metodología de trabajo y contamos con unos equipos de investigación que, francamente, nos ponen en condiciones de afrontar el desentrañamiento de cualquier texto, por complejo que sea. Se lo debemos, y quiero recalcarlo, muchas gracias, señor presidente, por subrayarlo, al magisterio de la Real Academia Española, cuyo liderazgo intelectual en el mundo universal del español es indiscutible. Nuestra metodología cuajó en las reuniones de trabajo conjunto de las academias, bajo la dirección sucesiva de don Víctor García de la Concha, don José Manuel Becua y don Darío Villanueva, que, organizadas por nosotros, se desarrollaron en diversas ciudades de nuestra comunidad. Dinámica de colaboración generosamente renovada por don Santiago Muñoz Machado. Con esa metodología hemos desentrañado la disgregación del latín de las pizarras visigodas de los siglos VI, VII y VIII. Hemos iluminado el universo endiablado de los 187 documentos de los becerros gótico y galicano de Valpuesta, esenciales para el estudio de los orígenes del español. Hemos sacado adelante la edición definitiva del becerro gótico de Cardeña. Hemos puesto en su sitio el fuero de Béjar, que no es de finales del XIII, sino anterior a Alfonso X. Hemos fijado y dado esplendor a las glosas silenses, trasladando por primera vez al castellano el penitencial glosado. Y así, por ese camino, hemos llegado al fuero de Brañosera, empresa sacada adelante por José Manuel Ruiz Asencio, que enseguida tomará la palabra en nombre de los autores, en mi nombre y en nombre del Instituto. Lo hemos sacado adelante gracias a José Manuel Ruiz Asencio, a Félix Martínez Llorente, a José Ramón Morala y a José Antonio Bartol. Nuestros próximos retos, pues el Tratado Vallisoletano de Cabreros, el Cartulario Burgalés de Froncea o, entre otros, una edición nueva del Cartulario Leonés de San Pedro de Montes. Y cualquier documento que se nos proponga, que desde las Cortes, desde las distintas instituciones o grupos culturales de Castilla y León se nos proponga. La riqueza al respecto de nuestra comunidad es inmensa y esa inmensidad es la que marca nuestra tarea. Una tarea al servicio de los castellanos y leoneses en nombre del español. Señor presidente, señores procuradores, amigos todos, aquí está la carta fundacional de nuestras libertades. Por fin, es verdaderamente de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora escuchamos la lección magistral del profesor Ruiz Asencio. Lección breve, porque nos han pedido de verdad. Yo voy a intentar. Por favor, ¿dónde se al rojo o al de la izquierda? ¿Al verde? Ahí. Bueno, que digo que intentaré ser lo más breve posible. Vamos, el propósito ha sido 10 minutos o 12 minutos. Estamos muy orgullosos de haber hecho un libro entero sobre Brañosera, ¿no? Un libro entero. Es la primera vez que se hace y creo que se han dado unos pasos importantes en en la profundización del conocimiento de qué significa este pequeño documento.
Y se ha hecho gracias a la colaboración no de una sola persona, como es habitual en muchos trabajos científicos, sino en una colaboración de varias disciplinas, en este caso la historia del derecho o la filología. Y no es que se le encargue a uno, oye, hazme esto, no, no. Nos implicamos en los trabajos de los demás, recibimos comunicación, llamamos por teléfono, le mandamos fotocopia, corrígeme el texto. De modo que esto da lugar a que la obra haya podido salir mucho más perfecta de lo normal. Sé que ustedes conocen lo que es Brañosera, cuando castellanos y leoneses empiezan a bajar a ocupar la meseta, salen de la montaña y empiezan a ocuparla. Este es uno de los documentos más antiguos que tenemos. Es un conde, Munio, con su mujer Argilo. Las mujeres aparecen en plano de igualdad con los varones, que trae 5 familias a reprobar Brañosera. Y le da unos límites, le dice, y te doy estos límites, tal sitio, siguiendo las agujas del reloj, va dando la vuelta, Es exactamente el Brañosera de hoy. Las modificaciones son insignificantes. Y después, para traerlo, dice, te damos una serie de privilegios. Te damos, por ejemplo, si alguien viene aquí a pastar en estos límites, te tiene que pagar el montazgo. Al concejo, ¿se entiende? No habla de concejo, en aquella época no funcionaba, pero es la municipalidad. A los miembros que constituyen los habitantes de tal, tiene que pagarle montazgo. Si se encuentra un tesoro, pues la mitad para el conde, la otra mitad para el concejo, la otra mitad para los habitantes de Brañosera. No tienen que hacer anutba, servicio de vigilancia en la frontera, que era muy penoso para ver los musulmanes cuando venían, y la infurción, el impuesto que tienen que pagar es un impuesto ajustado, es decir, cuanto puedan. No dice que tienen que pagar tal cantidad, sino cuanto puedan pagar, con lo cual son todas unas medidas de gran atracción para pobladores. Bueno, pues este documento fue confirmado por 3 condes posteriores. La confirmación de los documentos, lo mismo que los reales, es que las donaciones en el mundo germánico eran revocables. Llegaba otro rey, llegaba otro conde y lo podía revocar, ¿no? Entonces, cuando llegaba uno nuevo se le pedía que renovara, que confirmara aquel documento. Y hay una del conde Gonzalo Fernández, del año 912, Fernán González y Sancho García. Pero la del 912 es muy interesante porque el texto nos dice que restauré el documento y todos coincidimos en que hizo un documento nuevo. El documento antiguo llevaba ya unos siglos en la iglesia de Brañosera, en la iglesia de San Miguel Arcángel, junto a la ropa, se había ya estropeado por el uso y dijeron, vamos a hacer uno. Y al mismo tiempo que lo confirma, redacta un nuevo documento. Bueno. Llega así la situación con este documento, así redactado, se le añaden 2 confirmaciones más, y en el año 1100 aproximadamente un clérigo, yo pienso que es el clérigo de Brañosera, hace una nueva redacción y pone un texto literario, interpone textos literarios intre ossibus et venationes, entre los osos y los venados y la cacería. Cosas que no aparecen en ningún documento de la época ni posteriores. Esto es un invento de este personaje que sabía muy poco latín, pero que había estudiado cosas y lo mete en el texto. Bueno, pues este texto aparece en San Pedro de Arlanza. En la Edad Moderna está localizado ese documento en San Pedro de Arlanza. Se dice entonces, ¿San Pedro de Arlanza era el archivo de los condes? De ninguna manera. Yo pienso, que ese documento lo sustrajeron de Brañosera por los afanes literarios, sobre todo Fernán González, en el siglo XVI. Lo cogieron, lo llevaron a un centro de cultura importante como era San Pedro de Arlanza. Y allí es donde lo copiaron. El padre Gonzalo, cuando publicó el año 5 un trabajo excelente, el calificativo no se ajusta a la realidad, él utilizó para establecer el texto un texto impreso de Prudencio de Sandoval, un obispo historiador famoso, un gran historiador, y 2 manuscritos del monasterio de Silo del año 18. Uno de ellos, el mejor de todos que los han llegado a nosotros, hecho por Liciniano Sáez, que es un especialista en arreglar archivos grandes, el de los duques de Béjar, la Cámara de Contos de Navarra. Era un personaje singular, un personaje, bueno, él escribía las cartas y las misivas, ponía Liciniano el Bárbaro o Liciniano el Montaraz. Bueno, ya con ello nos damos una cuenta cómo puede ser el personaje. Hablemos de nos, hemos descubierto 3 documentos más.
y son del siglo XVII, no los de Silos, que son del siglo XVIII. Y uno es el original para la imprenta de Fray Prudencio de Sandoval, ¿sí? Y el otro es de Francisco de Sota, un historiador de fines 1680, de fin del siglo XVII, manuscritos de los dos. Estos hallazgos tienen la importancia en sí de que amplían para el establecimiento de un texto crítico, amplían el panorama. Ya hay nuevas lecturas, hay palabras que aparecen en liciniano. Digo, si no aparece, ese nombre propio no aparece en ningún documento de los que conocemos bastante bien, de los siglos IX, de los siglos X, no aparece. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Y, a ver, perdonen, pero esta noche he dormido mal. Bueno, se me ha ido. Sí. Bueno, digo que esto nos mejora la lectura del texto, ¿eh? Nos mejora la lectura del texto y eso se refleja en una edición crítica. Hemos elegido un texto y abajo vienen las variantes, con una información, porque hay algunos autores que se le olvidan de copiar una línea, a otros no, hay nombres que lo leen de otra manera. El camino... El siguiente camino que nos hemos propuesto es hacer una traducción del texto latino, cosa que no se había hecho hasta ahora. Se hizo una ya en el año 1807, pero bueno, no fue realmente importante. Pero para llegar a esa traducción hubo que explicar primero el significado de muchas palabras que aparecían en el documento. Son varios folios dedicados a explicar qué se entendía por esto, cuándo aparece esta expresión por primera vez, cuándo tal, y ello ha dado lugar a un enriquecimiento notorio de lo que se sabía anteriormente. Bueno, el alcalde de Brañosera sé que no ha podido venir por el coronavirus, tenía aquí una notita sobre ello. Hablo de las obras de mis colegas, la participación de mis colegas, Félix Martínez Llorente, bien conocido en esta casa, el blasón de Castilla y León, junto a González Díez, también se publicó aquí, y es heredero del padre Gonzalo Martínez Díez, es catedrático de su cátedra aquí en Valladolid, y ha hecho un trabajo realmente espléndido, eruditísimo, con una información realmente extraordinaria, bibliografía al día. Bueno, es un encanto leerlo, porque además está bien escrito y muy bien documentado, ¿no? Lo primero que nos ofrece es un marco histórico del condado y después empieza a hablar de las instituciones jurídicas, es decir, palabras que se refieren al contenido jurídico. Por ejemplo, los destros. Las iglesias, cuando se hacía una iglesia, se le daban unos destros, 84 pasos alrededor, los primeros 12 para cementerio y los otros para el cultivo de tierra, para que pudiera vivir el cura de la iglesia y los que la sirvieran, ¿no? Para ellos, por ejemplo, nos habla de anubda, nos habla de la infurción, palabra que no aparece hasta el siglo XI. En los siglos no aparece ninguna infurción y aparece ya en un documento del año 124. Eso es un añadido, ¿no? Eso es un añadido. El montazgo, toda la legislación sobre los tesoros que se encontraran, solo la mitad. Bueno, y para ello maneja la documentación visigoda, el Liber Judicionum especialmente, y toda la documentación medieval que maneja, digo, con perfección. Y después tiene una segunda parte que dedica al linaje de los condes. Los condes, cuando empieza, el primero es un problema, porque el fundador de Brañosera, el conde Munio Núñez, no tenemos información de él. Tenemos de un nieto suyo, pero eso lo dijo el padre Gonzalo, un nieto suyo que se llama igual, que se llama Unde fue nada, y que fue el fundador, el que repuebla Roa en el año 912, ¿no? De eso digo, tenemos información sobre ello. Y ahí va cogiendo todos los condes, establece un árbol genealógico estupendo. Bueno, a mí lo que más me ha interesado es la aparición de la madre de Fernán González, doña Muniadomna, que debía de ser una mujer fuera de serie. Tanto es así que los autores musulmanes, cuando hablan de los condes de Castilla, dicen los hijos de Muniadomna, personaje tipo del Muctabe, de Imhayán, gente de categoría, historiadores de gente. Y cuando hablan, en vez de hablar de los condes de Castilla, no dicen, hablan de los hijos, se entiende descendiente, de doña Muniadomna. Bueno, y después, la última intervención es la de Morala y la de Bartol, que son, digo, dos grandísimos filólogos,
que están asociados a la producción del Instituto Castellano-Leonés de la Lengua, como era normal, ¿no? Y es un tema que nunca se había estudiado, nunca se había tenido en cuenta el fuero para ver cómo se hablaba, cómo era la lengua en el norte de Palencia. Tenemos por un lado Santa María de Aguilar de Campoo, que es un fondo importante, pero Santa María de Aguilar de Campoo no se funda sino hasta el año 1169. No hay nada anterior, hay algunas cosas anteriores, pero son falsas. Una, por ejemplo, de un abad que tenía que se llama Lecenio y que lo emparenta con el Cid, ¿no? Es un documento famoso de tiempo de Alfonso VI, pero vamos, es un documento falso, totalmente falsificado. Y el otro campo de la montaña palentina es San Román de Entrepeñas, que se lo publiqué yo con mis colaboradores habituales en León, en la Fuente de Estudio Historial Leonesa. Pero claro, están retirados. No quedaba nada en el hueco de Aguilar de Campoo y ahí tenemos el documento. Hombre, dirán, buen trabajo, ¿no? 2 folios para trabajar 2 personas. Pues a un folio cada uno. No, es algo envenenado, es un encargo envenenado, porque ya se lo puede imaginar. Son textos copiados en la Edad Moderna, sobre un documento del año 1100 aproximadamente, de un personaje que mete cosas literarias y qué tal. Este, a su vez, ha sido copiado sobre un neoriginal del año 912, el de Restauravi 912, y este, a su vez, sobre uno 824. ¿Qué corresponde a cada uno, ¿no? ¿Cómo se puede cortar y decir, mira, esto seguramente es de esta época? Claro, es una empresa realmente complicada, muy complicada, y yo creo que lo han acertado dentro de los límites de lo probable. Yo creo que aquí hay prudencia para valorar y tal, y que lo han hecho francamente bien. Por ejemplo, pues plantea, por ejemplo, la desaparición de las declinaciones en los documentos latinos, la anarquía de las declinaciones. Las proposiciones hacen lo que le dan la gana. Una posición acusativa la emplean con ablativo, la emplean con... Bueno, teóricamente tendríamos que ver que si eso se hace ya a partir de 1100, que estaba ya la lengua en romance muy evolucionada, y no ocurre así, porque hay cosas que se mantienen todavía en el plano antiguo. Por ejemplo, no se dice cuevas, se dicen covas. No se dice cueto, sino que se dice coto. El cueto es un monte cónico, generalmente pedregoso, que lo abunda mucho por la zona. No se dicen yerbas, se dicen herbas, sin H, como era la herba. Es decir, puede que esto sea, y algunos otros topónimos pueden que sean productos de no haberlo, haber mantenido el texto antiguo a pesar del paso del tiempo. Pero digo, la tarea fue tarea muy endemoniada, y yo creo que hay que felicitarlo por lo bien que lo han hecho. Bueno, yo creo que eso he terminado, creo que me he ajustado al tiempo de los 10 minutos que nos dijeron. Bueno, si quieren preguntar algo. Hombre, traí una... Gracias. Interesantísimo, como siempre, el profesor. Hoy ya sabemos muchísimo más de cuáles han sido nuestros orígenes como castellanos leoneses, de nuestras organizaciones institucionales, de nuestro sentimiento. Desde el 824, aquí en Castilla y León, somos casi más de nuestro pueblo, incluso de nuestra provincia, que del sentimiento de comunidad. Pero también hablamos de personas libres. Quizás sea de los primeros documentos donde se habla de esas personas libres y no de los siervos, y por tanto de esa organización de futuros fueros y la organización de esa incipiente burguesía que fue poblando y creando la riqueza que tenemos aquí en Castilla y León. Por lo tanto, muchísimas gracias a Gonzalo, muchísimas gracias José Manuel, Félix, José Ramón, José Antonio, que no ha podido hoy acompañarlos. Muchísimas gracias por acercarnos a nuestros orígenes. Y si alguien tiene alguna pregunta, estamos a su disposición para lo que deseen. Por parte de los medios de comunicación no hay preguntas, ni presencial ni telemáticamente. Si alguien en la sala tiene alguna pregunta, le podemos ceder el micrófono inalámbrico. ¿Alguien quiere levantar la mano y preguntar? ¿O ha quedado perfectamente claro? Sí, por supuesto. Gonzalo, tienes la palabra cuando quieras. No es una pregunta, lógicamente. Pero si es una insistencia, presidente, estamos a disposición de las Cortes. Señores portavoces, estamos
a disposición de los grupos de esta Cámara y estamos a disposición de la sociedad castellana y leonesa para afrontar el desentrañamiento de cualquier texto complejo. Y hay muchos. Y tómenme la palabra, estamos a su disposición. Muchísimas gracias, Gonzalo. Presidente. Sí, adelante, por favor. Un momentito, y le damos un micrófono y así lo escuchamos todos. Sí. Muy bien, muy buenos días. Hoy ha sido un verdadero placer asistir a esta presentación, a este acto tan importante. Tengo el honor de dirigir el Museo de la Evolución Humana y lo que es verdaderamente importante es que en una situación tan difícil las instituciones hagan de los orígenes su bandera. Castilla y León es una tierra de orígenes, de la lengua y del hombre. Y yo creo que es ejemplar que en las Cortes de Castilla y León, que en la casa de todos, hoy podamos asistir a esta prueba de que Castilla y León, una vez más, gracias a nuestros sabios, gracias a Gonzalo Santonja, al equipo de paleógrafos que le rodean y a una institución tan relevante como sin duda es el Instituto Castellano y Leones de la Lengua, nos lo recuerden. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti también por la labor que estáis haciendo en ese museo. Bueno, si no hay más preguntas, pues levantamos la sesión. Muchas gracias a todos por asistir.